Buen día tengan todos. En este apartado pues hablaremos sobre lo que es la mecánica básica en temas muy importantes en cuanto al mantenimiento preventivo y correctivo. Permítame presentarme, mi nombre es Byron Lanza, soy docente de la área de mecánica automotriz. Pues para mí es un verdadero gusto poder explicarle en qué consiste lo que es el mantenimiento preventivo y correctivo. Trataremos temas muy importantes como ser el cambio de aceite, aplicaciones, cuándo realizarlos y con qué frecuencia. Entonces, sin más preámbulos, continuamos. Bueno, vamos a definir qué es mecánica básica. Básicamente, la mecánica básica estudia el funcionamiento general del vehículo y los principios que permiten mantenerlo en buen estado. Su propósito es garantizar el rendimiento, seguridad y durabilidad del automóvil. Bueno, como bien lo dice textualmente en este párrafo, dice que estudia el funcionamiento general del vehículo y los principios que permiten mantenerlo en buen estado. Sabemos de que, como toda máquina, necesita darle lo que es su mantenimiento. Ya hablando de vehículos, sabemos que los vehículos no solo es ponerle combustible y subirse y manejarlo, no. Sabemos de que las piezas sufren un desgaste con el tiempo. Sabemos de que los vehículos están basados en principios de aceites, de agua, en este caso lo que es el refrigerante, fluidos como son los líquidos de freno, que permite que los vehículos se detengan cuando nosotros lo deseamos. O sabemos de que también el mismo combustible, son vehículos de motores de combustión interna, tanto diésel como gasolina, se requiere lo que es un mantenimiento para su óptima organización, su óptimo rendimiento, su óptimo desempeño que tenga estos vehículos. Entonces, la mecánica básica sabemos de que es parte fundamental para poder dar lo que es un verdadero mantenimiento preventivo, correctivo. Más adelante detallaremos o haremos una comparación en qué consiste la mecánica básica, cuál es la diferencia de mantenimiento preventivo y correctivo. Bueno, sabemos de que existen dos tipos de mantenimiento. Uno, el preventivo, que es el que se realiza antes de que ocurra una falla. Correctivo es cuando nosotros reemplazamos o cambiamos después de que ocurra una falla. Dicho en otras palabras, con el preventivo, como su palabra lo dice, nosotros prevenimos de que sea el motor no vaya a fallar en cuanto a los fluidos, en cuanto al aceite, en cuanto al refrigerante que lleva, o si es algún otro sistema del vehículo, como de frenos, que requiere un cambio de líquido de freno para evitar de que el fluido con el tiempo acumule lo que es humedad. Entonces se debe de reemplazar en un determinado tiempo. Los tiempos los establece cada fabricante. El fabricante de cada marca de vehículo determina a qué tiempo, pero todos concuerdan en que hay un lazo de tiempo. Y correctivo es cuando, por ejemplo, nosotros cambiamos una rótula o un embuje, una tijera cuando se daña. Este lo hacemos como una corrección de un problema. Sabemos de que estas piezas no se pueden dar mantenimiento como tal, sino que llegan a su vida útil y fallan, y es cuando nosotros debemos hacer una corrección de la pieza.
Ambos son necesarios para mantener el vehículo en óptimas condiciones. Vamos a definir lo que es el mantenimiento preventivo. Es un conjunto de acciones planificadas y periódicas para evitar averías. En palabras simples, prevenir es más barato que reparar. Y no está muy alejado de la realidad. Si nosotros reemplazamos ese aceite, el fabricante dice que debemos reemplazar el aceite del motor, ya sea para vehículo gasolina o diésel, debemos reemplazarlo cada 5.000 kilómetros o 3.000 millas. Y en otros casos lo reemplazamos por tiempo. Sabemos de que todo vehículo tiene un odómetro, que es prácticamente como un cronograma, que nos dice cuánto recorre de un punto a otro y nos dice y va contabilizando y nos va diciendo cuántos kilómetros o cuántas millas realizó. Y al cumplirse 5.000 kilómetros o 3.000 millas, se debe reemplazar el aceite como parte del mantenimiento preventivo. A veces sucede de que no se llega a cumplir el recorrido de los 5.000 kilómetros o 3.000 millas. Entonces, el fabricante también recomienda que debemos de cambiarlo por tiempo. De tiempo más o menos es de 6 meses. Entonces es cuando lo hacemos para prevenir. ¿Qué vamos a prevenir? Sabemos que el aceite es un tipo de fluido lubricante que sirve para lubricar las partes internas del motor, ya sea porque el motor trabaja a altas velocidades, provoca un movimiento rotativo que es el que impulsa que un vehículo funcione. Entonces hay fricciones en las partes internas del motor y este aceite pues tiene un ciclo de vida y es del tiempo que ya antes he mencionado. Entonces cuando nosotros lo cambiamos en tiempo y en forma, le estamos prolongando la vida útil de ese motor. El no hacerlo implicaría que el motor se dañaría porque no estaría lubricando y las partes metálicas que no llegan a aceite o que tiene un aceite que no está en sus óptimas condiciones, pues el motor va a fallar y así provocándolos una falla a gran escala, que reparar un motor pues tiene mucho costo. Por eso dice acá en esta palabra que me gusta. En palabras simples, prevenir es más barato que reparar. Y está en todo lo cierto. Una vez comprendido qué significa mantenimiento preventivo, pues vamos a definir lo que es el mantenimiento. Vamos a dar unos ejemplos de mantenimiento preventivo. Por ejemplo, los fluidos. Tenemos en un vehículo el cambio de aceite, que es del motor, que ya les expliqué, y lo que son los filtros. Cuando hablamos de filtros, hablamos de filtro de aire. Sabemos que el motor, su funcionamiento o su principio es quemar combustible a lo interno. Es un motor de combustión interna. Y obviamente esas partículas de aire que entran al motor, pues deben de entrar limpias. Porque si entra polvo, por el polvo que hay en el ambiente o por la humedad. Entonces, por eso que se debe de cambiar los filtros. Se debe también, como parte del mantenimiento preventivo, revisar los niveles de líquido, ya sean líquido de freno, del refrigerante, del hidráulico, llamado power steering, que es el aceite que nos permite hacer los giros hacia izquierda o derecha. La revisión y rotación de las llantas es parte del mantenimiento preventivo. Debemos de alinear, balancear, rotar esas llantas. Porque las llantas, aunque estén en el mismo carro, todas sufren un desgaste diferente comparando una con la otra. Entonces se debe hacer esta rotación y esta alineación para que las llantas se gasten de manera uniforme todas. ¿Qué pasa si no lo hacemos?
Unas llantas se van a estar primero que la otra, a pesar de que quizás las compramos en el mismo tiempo, las instalamos en el mismo día. Entonces por eso debe ser esta rotación y esta alineación como parte del mantenimiento preventivo de las llantas. El ajuste de los frenos, suspensión y dirección, que son parte de lo que es la seguridad activa del vehículo. Sabemos de que si no ajustamos esos frenos, si no los estamos limpiando, el vehículo puede quedar sin freno. Ahí también es donde nosotros podemos diagnosticar si tienen vida útil las pastillas para frenar o si no hay alguna fuga en el sistema. La suspensión es muy importante, así como la dirección. La limpieza de los bordes de la batería y revisión de los cables. Son estos algunos de los ejemplos de mantenimiento preventivo de un vehículo. ¿Para qué sirve el mantenimiento preventivo? Bueno, como ya antes lo mencioné, alarga la vida útil de los vehículos, evita averías costosas, mantiene la seguridad del conductor y pasajero, mejora el rendimiento del motor. Todo esto nos ayuda a prolongar y a cuidar de lo que es el vehículo. Si hasta ahora me van comprendiendo, se darán cuenta que el vehículo no solo es manejarlo, no solo es echarle combustible, no, requiere lo que es un mantenimiento que va a salir a bajo costo. Siempre prevenir o prever siempre va a ser más barato que reemplazar una pieza o un sistema en su totalidad. Cuando hacerlo, como antes lo mencioné, según el kilometraje o el tiempo de fabricante, cada 5.000 a 10.000 kilómetros según el tipo de aceite, hablando de aceites minerales como aceites sintéticos, o cada 6 meses. Cuando hay que hacer un mantenimiento preventivo también, antes de hacer un viaje largo. Debemos de chequear los fluidos, los frenos, dirección, suspensión, batería. Todo esto es parte del mantenimiento. Y también cuando hay síntomas leves, como por ejemplo ruidos, escuchar ruidos en la dirección o en la suspensión, o algunas vibraciones en marcha, o al frenar, o hay pérdida de potencia en el motor. Todo esto se debe de hacer. Bueno, ahora vamos a definir lo que es el mantenimiento correctivo. Consiste en reparar o reemplazar piezas dañadas una vez que ocurre la falla. La respuesta al problema cuando ya se presenta una avería. Sí. Aquí prácticamente es cuando un sistema falló. Por ejemplo, en freno. Si nunca le hice lo que es la limpieza o el mantenimiento de los frenos, muy posiblemente me voy a quedar sin frenos y no van a agarrar frenos, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que hay que hacer una reparación más costosa porque de repente falló alguna de las bombas principales de freno o el líquido de freno por no cambiarlo en el tiempo adquirió humedad y esa humedad se transmitió en que se hizo óxido a lo interno del sistema, de las tuberías, de las mangueras, de las bombas, y esto dañó todo el sistema. Entonces se debe hacer un reemplazo. Entonces, cuando, por ejemplo, otro ejemplo podría dar el no rotar, el no alinear las ruedas o balancear. Si no lo hacemos, sabemos de que el fabricante, todo depende, claro que todo depende. Las llantas están diseñadas para durar como mínimo 40.000 kilómetros. Ahí va a depender si qué tanto le damos el mantenimiento en cuanto a rotación, cuanto a alineamiento, cuanto a balanceo. Si no le damos esto, pues posiblemente esa llanta nos va a durar incluso un mes, un año. Todo va a depender del mantenimiento. Entonces ya los va a tocar hacer una inversión extra, porque esas llantas que estaban diseñadas para 40.000 kilómetros solo van a durar 10.000 kilómetros.
Entonces ahí implica una reparación, una inversión más costosa. Entonces se debe de hacer este mantenimiento y lo que es el reemplazo de ello cuando toque el tiempo correcto. Ejemplos de mantenimiento correctivo. Cambio de bomba de agua por avería. Sabemos de que si siempre le estamos colocando eh, agua al sistema de enfriamiento del motor, pues el agua, por sus propiedades, el oxígeno, con el metal pues no son muy compatibles. Sabemos de que el agua va a acelerar ese proceso de oxidación de los metales. Entonces un sistema con agua lo que va a provocar o se traduce en un fallo en el sistema, porque va a dañar las partes internas del motor o los complementos que implican mantener esa temperatura ideal de funcionamiento del motor. Entonces ahí, cuando vemos la necesidad o vemos la importancia de hacer el mantenimiento correctivo, a veces por no cambiar ese coolant o esa agua en el tiempo, vamos a dañar los sistemas. Entonces debemos de aplicarle no agua, sino que aplicarle un refrigerante que está equilibrado por el fabricante. El fabricante nos indica qué porcentaje de refrigerante debemos de poner o qué porcentaje de agua debe de ir el sistema. Entonces todo esto es parte del mantenimiento preventivo. Cuando no lo hacemos, pues se traduce en una corrección y es cuando ahí debemos reemplazar esa bomba. Otro ejemplo es situaciones de pastillas de freno gastadas, que es lo que les mencionaba. Si nosotros no limpiamos ese sistema de freno, pastilla es la parte o es el componente que prácticamente hace que el vehículo se detenga. Se le llama pastilla y es básicamente el mecanismo donde se genera la fricción al momento de pisar el freno. Entonces, a veces puede pasar de que por no limpiar, por no hacerlo el chequeo, se van a gastar más rápido el tiempo establecido. Todo eso también tiene que ver la calidad de las mismas. Y la reparación del alternador o motor de arranque. Sabemos de que si no chequeamos esa agua de la batería, si no limpiamos esos burners, porque de repente la reacción química que tiene la batería va a generar algún sarro en lo que son los burners, va a estar haciendo un mal contacto con la corriente y esto lo que va a provocar es que no vamos a dañar el sistema, lo vamos a sobrecargar o no va a estar haciendo un contacto correcto al momento de cargar y los va a tocar reparar lo que es un alternador o cambiar la batería. Reemplazo de las bujías, mangueras, correas rotas. Bueno, sabemos de que las bujías son parte fundamental para un motor gasolina. Si no limpiamos esas bujías, si no las calibramos, si no las reemplazamos, el motor se va a dañar, porque es la bujía las encargadas de generar esas chispas para que se queme ese combustible en el vehículo. Al igual manera, si no cambiamos las mangueras del sistema de refrigeración, por ejemplo, de enfriamiento, se pueden dañar y se puede calentar el motor y se va a fundir. Ahí va a implicar hacerlo una reparación llamada overhauls y esta pues va a fallar, ¿verdad? Va a tener una reparación más costosa. Asimismo, lo que son las correas, ya, conocidas también como bandas o bandas de accesorios, que son estas las encargadas de poner en movimiento a los componentes externos al motor, sea lo que es el alternador, sea lo que en algunos casos bombas de agua, bombas de hidráulico, lo que es el aire acondicionado, los compresores. Son estas las encargadas de poner en funcionamiento estos otros sistemas. ¿Para qué sirve el mantenimiento correctivo y cuándo hacerlo? Bueno, sirve para restablecer el funcionamiento del vehículo. Corrige fallas que afectan la seguridad y el desempeño.
¿Cuándo se debe hacer? Si el motor no arranca, si hay ruidos metálicos, si existen fugas o aparecen luces de advertencia en el tablero. Cuando presentan todas estas fallas, es ahí cuando nosotros debemos de hacer una revisión más profunda. Y ahí, por ende, pues, si está fallando el motor que no arranca, pues obviamente tienen un problema y debemos de hacer una corrección. Ahí va a depender lo que arroje el diagnóstico. Bueno, en conclusión, el mantenimiento preventivo es cuidar. El mantenimiento correctivo es reparar. Ambos son esenciales, pero la prevención siempre será la mejor inversión. Un buen mecánico no solo espera el problema, lo anticipa. Miren qué bonita esta frase. Un buen mecánico, y no solo el mecánico, también el dueño del vehículo. Si nosotros preveemos estos o anticipamos estos eventos, pues difícilmente los vamos a quedar en una carretera y vamos a prevenir muchas cosas, muchos problemas, mucho estrés y muchas reparaciones muy costosas. Esta es mi participación en cuanto a este tema muy importante que sin duda ahí tiene más de qué hablar. Entonces esto es como una introducción y esto es todo de mi parte. Muchas gracias.